La princesa Marie Bonaparte. Solo el nombre ya nos hace pensar en la realeza europea, en jaulas de oro y en lo que se esperaba de las dinastías. Pero, debajo de los diamantes y los títulos, había un espíritu inquieto, una mente que no quería estar atrapada por las reglas de su época, como si fuera un corsé. De su vida se hablaba en voz baja y con escándalo en los salones de París, no solo por ser de la realeza, sino por su búsqueda, bastante pública y sin pedir perdón, de algo que la sociedad de entonces pensaba que no era propio de una dama, ni siquiera nombrar: el placer personal, profundo, físico. Marie se hizo varias operaciones, buscando una respuesta en su cuerpo para ese placer tan grande que no encontraba, pero este viaje tan personal no era solo un capricho. Fue el lugar donde empezó a nacer una curiosidad científica muy fuerte y diferente. Y si lo más profundo de ser mujer, esas partes que tanto se controlaban y no se entendían, guardaran secretos más allá de la cama, y si el cuerpo, en sus funciones más íntimas, fuera una fuente de poder, de curación, mientras otras personas de su posición se conformaban con bailes de caridad y los chismes de la corte, a Marie le atraía el campo nuevo y a veces polémico del psicoanálisis. Se convirtió en paciente y luego en alumna protegida del mismísimo Sigmund Freud, metiéndose en los complicados caminos de la mente humana. Ser de la realeza le abrió puertas, su dinero le dio independencia, pero fue su curiosidad sin fin la que la llevó a chocar con lo que se consideraba normal. Los años 20 rugieron con jazz y vestidos de flecos, una década de liberación pero todavía con las ideas antiguas de la época victoriana, sobre todo para las mujeres. La ciencia también era cosa de hombres, sus laboratorios eran serios, su lenguaje complicado y sus puertas estaban casi cerradas para la inteligencia de las mujeres, a menos que fuera para ayudar sin más. Fue en esta época cuando Marie Bonaparte, princesa y psicoanalista, empezó su investigación más atrevida y secreta. Su laboratorio no era de tubos de ensayo y mecheros Bunsen, al menos al principio. Era, como una metáfora y quizás de verdad, el tocador, los lugares íntimos donde ocurren las cosas básicas de la vida, muchas veces sin que nadie las viera y, desde luego, sin que los científicos de su tiempo las estudiaran. Marie empezó a sospechar que había una conexión muy fuerte entre la actividad sexual femenina, los fluidos naturales del cuerpo, y cómo evitar infecciones. Imaginen qué atrevimiento, sugerir que esos mismos fluidos relacionados con la sexualidad femenina, que tantas veces se asociaban con la vergüenza o la impureza al hablar en público, pudieran tener propiedades protectoras, incluso antibacterianas. Esta forma de investigar era, por supuesto, un tema muy prohibido. En una época en que el cuerpo de la mujer se veía sobre todo para tener hijos o como algo enfermo, la idea de Marie de que los fluidos podían ser buenos, incluso medicinales, era impensable. Su trabajo, por necesidad, tuvo que ser discreto, casi secreto. Uno solo puede imaginar la forma tan cuidadosa, casi obsesiva, con la que Marie Bonaparte pudo haber anotado sus descubrimientos. Quizás en diarios con tapas de cuero, llenos de su letra elegante, detallando lo que observaba, casos de estudio y las primeras ideas sobre el poder antibacterial de las secreciones vaginales. No eran simples pensamientos al aire, eran el resultado de una mente aguda, analítica, una mente entrenada por Freud para analizar lo que no se ve. Este manuscrito secreto, esta colección de ideas revolucionarias, se mantuvo casi todo escondido, como un tesoro privado de conocimientos que podrían cambiar vidas. Entonces, al otro lado del Canal de la Mancha, en 1928, estaba ocurriendo otro tipo de descubrimiento, uno de pura casualidad y buena observación. El doctor Alexander Fleming, un bacteriólogo del Hospital St. Mary en Londres, volvió de vacaciones y encontró una placa de Petri contaminada con un moho curioso. Alrededor de este Penicillium notatum, las bacterias habían dejado de crecer. Fleming se dio cuenta de su importancia y publicó sus hallazgos en 1929. Sección 4. Trabajo de mujer, mundo de hombres. El sabor amargo de la injusticia. La diferencia en los resultados no pudo ser más grande, una prueba clara de los prejuicios tan fuertes de la época. Alexander Fleming, junto con Howard Florey y Ernst Chain, que después desarrollaron la penicilina para que se usara en todas partes, recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1945. Fueron alabados como héroes.
Sus nombres quedaron grabados en la historia de la ciencia, y su descubrimiento se celebró como un triunfo del ingenio masculino y del método científico riguroso. Mientras tanto, ¿qué pasó con Marie Bonaparte y su supuesta investigación sobre las defensas antibacterianas del propio cuerpo? Si ella hubiera intentado publicar sus hallazgos sobre las secreciones vaginales y cómo podrían prevenir infecciones, la reacción habría sido muy diferente. Burlas, no respeto, es lo que seguramente habría recibido. La habrían tachado de aristócrata rara, una ninfómana metiéndose en temas de mal gusto que no eran propios de su posición ni de su género. La sola idea habría sido demasiado impactante, demasiado desafiante para la mentalidad sensible y las reglas estrictas de la ciencia de principios del siglo XX. Sección 5. Ecos en la placa de Petri, las deudas no reconocidas de la medicina moderna. Décadas después de que Marie Bonaparte supuestamente pensara en las cualidades protectoras de las secreciones vaginales, la ciencia moderna ha empezado a explorar ideas parecidas, aunque con herramientas mucho más avanzadas y una mente un poco más abierta. Hoy en día, el estudio del microbioma humano, incluyendo el complicado sistema de la flora vaginal, es un campo que está creciendo mucho. Los investigadores ahora entienden que estos grupos de microorganismos son muy importantes para mantener la salud y prevenir infecciones. Las especies de Lactobacillus, por ejemplo, que son las más comunes en una vagina sana, producen ácido láctico y otras sustancias antimicrobianas que no dejan crecer a los microbios malos. Esto no está tan lejos de la idea que supuestamente investigaba Marie. Lo curioso es que la idea principal, que el cuerpo femenino tiene mecanismos propios y poderosos para luchar contra las infecciones, y que están en sus propias secreciones, ahora está confirmada por la ciencia, aunque no se le da crédito a su trabajo especulativo. La medicina moderna reconoce la importancia de estas defensas naturales, y desarrolla probióticos y otros tratamientos para ayudar, y no para dañar, este equilibrio biológico tan delicado. Sección 6. La paradoja de la princesa. Fama, Freud y un frente olvidado. Marie Bonaparte sí alcanzó la fama, pero no por haber supuestamente descubierto antes los principios de la penicilina. La historia la recuerda principalmente como una psicoanalista pionera en Francia, una seguidora fiel y la salvadora económica de Sigmund Freud. Ella tuvo un papel muy importante para hacer popular el psicoanálisis en su país, y lo más heroico, usó su dinero e influencia para ayudar a Freud y su familia a escapar de Viena, ocupada por los nazis, en 1938. Estas son contribuciones importantes, que no se pueden negar, actos de valentía intelectual y de una lealtad muy grande que le aseguraron un lugar en la historia del psicoanálisis. Sus escritos sobre la sexualidad femenina, aunque polémicos, también fueron muy novedosos. Sin embargo, esta historia nos presenta un ¿qué hubiera pasado si? Muy tentador, una contradicción en el centro de su legado. Fue famosa por su relación intelectual con Freud, por sus valientes exploraciones de la mente femenina y el orgasmo. Pero la idea de que ella fuera una pionera en la investigación de antibióticos, a través de sus investigaciones biológicas íntimas, quedó enterrada, un secreto susurrado solo en los rincones de la historia alternativa. Sección 7. Reescribiendo las notas al pie, ¿un legado recuperado? La historia de Marie Bonaparte y el supuesto secreto de la penicilina, ya sea un hecho real o una ficción interesante, tiene un propósito muy importante. Nos obliga a cuestionar lo que cuenta la historia, nos empuja a mirar más allá de los grandes titulares y los héroes famosos, a curiosear en los márgenes y las notas pequeñas donde a menudo se dejan de lado las contribuciones de aquellos considerados diferentes. La historia no es algo fijo y quieto, es una narración que se escribe y reescribe constantemente. Al preguntar quién cuenta la historia y qué voces se escuchan más fuerte, podemos empezar a descubrir historias ocultas y desafiar las ideas antiguas sobre de dónde vienen realmente el genio y los descubrimientos. El poder de una historia así, incluso si se basa en suposiciones para explicar algo, está en su capacidad para señalar injusticias del sistema. El sexismo en la ciencia era, y hasta cierto punto, todavía es, una barrera muy grande. Marie Bonaparte, con su linaje real, su riqueza y su audacia intelectual, aún así se enfrentó a un mundo que no estaba preparado para aceptar a una mujer, especialmente a una que hablaba tan abiertamente de la sexualidad femenina, como alguien que contribuyera seriamente a la ciencia pura y dura.
Su trabajo real y documentado en psicoanálisis y sobre la sexualidad femenina ya era revolucionario y encontró mucha oposición.